En el año 570 a.C., las ciudades del Peloponeso experimentaron un gran crecimiento bajo el puño de hierro de los tiranos helénicos, quienes hicieron progresar a sus ciudades con una nueva tecnología, pero también fueron famosos por su crueldad. Aquí en la isla de Sicilia fue concebida una de las primeras máquinas de maldad, el toro de Falaris. El concepto del también llamado toro siciliano es sencillo, pero la ejecución es diabólica. Este mortal objeto también era un instrumento musical. Lo más interesante de este artilugio es que satisface la fascinación humana con la tecnología que hace que un objeto inanimado parezca animado. Para los antiguos griegos, el toro era un símbolo de poder absoluto. Es la razón por la que los minotauros llenan tantas páginas de su mitología. Una de sus múltiples deidades, Moloch con cabeza de toro, demandaba sacrificios humanos. El toro de Falaris podría ser un tributo a la adoración inicial y al sacrificio humano. Funcionaba así. Una puerta daba acceso al lomo y a una cámara oculta donde se colocaba a las víctimas. Luego se colocaban llamas bajo el vientre de la bestia. Instintivamente, si uno está encerrado en un espacio oscuro, uno sabe que no podrá salir. Surge el pánico y se generará una respuesta de tensión aguda, taquicardia, se tendrá un aumento en la tasa respiratoria y se inhalará mucho más rápidamente. Esencialmente se entra en pánico, especialmente cuando el toro comienza a calentarse. Básicamente, el toro siciliano era un horno humano, pero con un giro macabro. En el interior de la cabeza había un sistema de tuberías de bronce que convertían los gritos de alta frecuencia de la víctima que estaba siendo quemada en el bramido de baja frecuencia de un animal furioso. Nadie conoce la configuración exacta de la tubería en el interior del toro original, pero escritos históricos describen su aterradora musicalidad. Esta máquina de la muerte puede ser uno de los primeros intentos de crear un instrumento de viento sofisticado. ¿Pero es técnicamente posible convertir los gritos de una víctima en el sonido de un toro? La idea de colocar tubería enroscada en el interior del toro de bronce no es del todo descabellada. El efecto sobre el tono y la armonía del sonido sería similar al que causa un trombón. Los gritos de las víctimas en el interior del toro no pueden escucharse porque el metal actúa como una barrera de sonido. Las ondas de sonido no pueden atravesar materiales tan densos como el metal. Sin embargo, si el fuego calienta el aire en el interior del toro de Falaris, una víctima podría buscar el tubo en la cabeza del animal, tratando de inhalar aire fresco y luego exhalar mientras grita. Imagino a la víctima en el interior del toro de Falaris si solo había un lugar para respirar y gritar al mismo tiempo. Debe haber sonado como algo así. Textos antiguos describen cómo el tirano Falaris quería probar las cualidades musicales del toro, por lo que encomendó al artista que lo construyó que entrara a él y gritara como alguien siendo torturado. Pero en un momento de maldad, el tirano cerró la puerta y encendió el fuego bajo el animal. La máquina funcionó y su creador fue la primera víctima del toro siciliano. Dejando de lado consideraciones acústicas, las propiedades metalúrgicas del toro lo convierten en un instrumento mecánico de tortura. Los antiguos griegos trabajaban muy bien el metal y ciertamente podrían haber construido una pieza de tamaño real. El bronce se funde a temperatura relativamente baja, a unos 950 grados centígrados. Es una aleación de cobre y estaño para una masa de media tonelada, que es lo que un toro de escala real pesaría. Probablemente hubiese sido preferible construirlo de láminas así. Si el fuego en su interior alcanzaba 300 a 500 grados, el bronce no se derretiría, aunque sí se ablandaría. En el toro de Falaris, el calor por conducción es el que mata a la víctima. Cuando se tiene una llama bajo el vientre del animal, se crea un patrón cilíndrico de calor que depende de la masa y envuelve al artilugio. Dependiendo del tamaño de la llama, el calor se distribuirá más o menos uniformemente en todo su interior. Para comprender cómo se transfiere el calor del bronce a la carne humana, el herrero Tony Swalton ha inventado un sencillo experimento.
construir un caldero de bronce y calentar carne de pollo en él. Es un metal relativamente ligero, pero cualquier persona en su interior no podría romperlo para escapar. El bronce se endurece casi como el acero cuando se martillea. Ahora estamos listos para cocinar. La carne del pollo simula la carne humana. Nos ayudará a visualizar qué tan rápido se transfiere el calor a una persona en contacto directo con el bronce. Probablemente logremos al menos 450 grados en el interior de esto. Puede verse cómo aumenta el calor, se pondrá el rojo vivo. ¿Ven cómo ya está rojo aquí? Esta zona está roja por el contacto con las llamas bajo ella. Y el pollo aún se está quemando. Pueden ver que es como cocinar en una sartén común. Si se aplica la llama directa, el pollo se incendia. El calor y el humo serían sofocantes en el interior. El dolor sería horrible y uno se quemaría hasta la muerte. Cuando la persona se coloca en el interior del toro, es similar a cocinar un pavo. En el horno, se quema en el exterior de la piel y lentamente se deshidrata el interior. Si se deja el tiempo suficiente, se endurecerá y se secará por completo. El calor lo cocinaría lentamente desde el interior hacia afuera. El calor extremo que rodearía a la víctima causaría un breve espectáculo musical antes de que la víctima perdiera el conocimiento. Solo podemos especular qué tan rápido mataba a sus víctimas el toro siciliano. En casos de deshidratación extrema, el tiempo de sobrevivencia es de menos de 10 minutos. Durante 16 años, el tirano condenó a todos quienes desafiaron su poder a cocinarse en el interior del toro. Cuenta la leyenda que Phalaris disfrutaba tanto usando esta máquina que lo hacía durante la celebración de banquetes. Sus invitados escuchaban el bramido del toro y se usaban hierbas aromáticas e incienso para ocultar el olor de la carne humana al quemarse. Esto no es algo que fue hecho casualmente, era una fuente de entretenimiento. No sé qué tipo de persona podría haber concebido algo así. Es totalmente cruel, es totalmente sádico e inhumano. Textos antiguos señalan que el cruel toro fue lanzado al océano inmediatamente después que Phalaris fue depuesto del trono en 554 a.C. Pero la tecnología del toro de Phalaris aún subsiste. El sonido de esta máquina es de terror en una nota.